Capítulo 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Pero si se predica a Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto... Ven amigo a Jesús, te quiere hoy salvar. Recibirás la luz que solo Él puede dar. Abre tu corazón al que por ti murió, por darte a ti perdón, en tu lugar sufrió. Día fatal vendrá, cuando no habrá lugar, la puerta abierta está, hoy puedes aceptar, más gracia ya no habrá, si la desprecias hoy, acepta pecador, la salvación de Dios. Las manos del Señor se abren hoy para ti. Acepta este amor, serás feliz así. Tus cuitas pon en Dios, pues Él las llevará por su consolación. Tus penas cambiarán. La resurrección de Cristo. Y vamos a ver varias razones muy importantes de por qué celebrar la resurrección de Cristo. Y aún no la celebremos, no deja de ser importante, porque mucha gente no la celebra. Porque la resurrección de Cristo es el hecho más trascendental de toda la historia de la humanidad. No ha habido un hecho más trascendental que este, que una persona resucite por ella misma de los muertos. Jesús resucitó a personas,
Pero eso fue Jesús que la resucitó. Ahora, de que una persona resucite por ella misma, solamente Cristo. Amén. Entonces no ha pasado un hecho así en la historia de la humanidad. Nunca, ni va a pasar tampoco. ¿De acuerdo, mis hermanos? Único caso ocurrido en todos los tiempos. Ahora, ¿qué produjo la resurrección de Cristo? ¿Qué produjo esto? La derrota ¿de quién? Del diablo, del pecado y de la muerte. Porque el diablo no creía que Cristo iba a resucitar. Y por eso era el apuro en matarlo. Entonces, mis hermanos, sin embargo, la iglesia, o mejor dicho, no la iglesia, la gente, la mayoría de las personas en esta mal llamada Semana Santa, está celebrando la resurrección de Jesús. Se está acercando más a Jesús, como dicen en la televisión. Hay que acercarse más a Jesús en Semana Santa. Y los otros días no se acercan, anden lejos. Todos los días deben de ser de acercamiento a Cristo. Y por eso se ha llamado muy mal Semana Santa. ¿Por qué, mis hermanos? Porque es donde se concentran la mayoría de las personas, pero no a celebrar la resurrección de Cristo. Que hubiera esta iglesia llena, que no cupiera nadie, o gente afuera todavía, que hubiera esa casilla para afuera, para que la gente se siente. Pero no está en eso la gente. En vez de celebrar este hecho trascendental, está muy lejos de eso. Está en hoteles, en playas, en centros que les llaman de diversión, pero no es centro de diversión, es centro de corrupción. Porque fácilmente usted sale herido de allí. Entonces, y es tan fuerte, mis hermanos, que las autoridades de rescate de este país se tienen que preparar y hacer operativo como que viene un huracán o viene una guerra, donde van a suceder muertos. Si fuera santa no hubiera tanto muerto. Como le dije ahorita, 206 personas en el boletín número 2, intoxicadas por beber el vino, ¿verdad? De la Santa Cena, por beber alcohol, 206, y 83 intoxicadas por comidas. Y las autoridades tienen que preparar para el rescate por la cantidad de imprudencia que hay. Usted sabe que hay 16 muertos ya en el boletín número 2. Dios no permita que hoy se añadan más, lamentablemente. Y la mayoría de las muertes es por accidente de tránsito. O sea, la gente no está en eso. Pero nosotros sí. Porque conocemos la importancia de la resurrección de Cristo. Primero, mis hermanos, vamos a ver que Cristo anunció su resurrección antes de morir. Jesús lo anunció. Miren lo que dice Marcos 8:31. Vamos a estar viendo varios versículos, mis hermanos, para que ustedes vayan buscando en sus Biblias, porque vamos a buscar varios versículos. ¿Qué dice Marcos 8:31? Y comenzó a enseñarles a los discípulos, a la gente, a los que estaban por ahí, que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, para que no se asombraran de eso. Él tenía que padecer y ser ¿qué? Desechado por los ancianos, no la gente mayores, ¿de acuerdo? Sino así se les llamaba a los que estaban dirigiendo el pueblo de Israel cuando eran cautivos.
ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. ¿Y qué pasó? Y después de eso, después de ser desechado, ser muerto y quedarse en la tumba, no, y resucitar al tercer día, resucitar después de 3 días. ¿Quién? ¿Qué líder ha pasado sobre esta tierra? ¿Qué hombre o mujer grande, que se le considera grande en la historia de la humanidad, ha pasado por esta tierra que ha dicho, voy a morir y voy a resucitar? ¿Quién? Nadie. Solamente Jesús, a quien servimos. O sea, no es poca cosa. Pero vaya Mateo también para que usted vea. 16. Capítulo 16, verso 21. (16:21) ¿Qué dice? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos. ¿A quién fue que se lo dijo? Ténganlo muy pendiente eso, porque vamos a ver ahorita algo importante en relación a eso. Que le era necesario ir a Jerusalén. ¿Y qué va a pasar en Jerusalén? Padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas. ¿Y qué más? Y ser, ¿qué? Muerto. Y se quedarse ahí en la tumba. Y resucitar al tercer día. Bendito sea el Señor. ¿Lo anunció Jesús antes de morir? Sí. Lo anunció. Entonces, mire lo que dice ahí. ¿Qué es lo que dice ahí? Le era necesario. Oiga esa palabrita ahí. ¿Le era qué? Necesario. ¿Cuándo algo es necesario? Cuando es importante que suceda, para que se dé otra cosa más. O sea, no fue casualidad. No fue que, ¡ay! Mataron a Jesús y ahora. ¿Era qué? Necesario que muera, y es necesario también, ¿qué otra cosa más? Que resucite al tercer día. Las dos cosas son necesarias. Que muera y después que haga ¿qué cosa? Que resucite. El sufrimiento y la muerte de Jesús era necesario por 2 grandes hechos. ¿Por qué? El pecado del hombre y por el amor de Dios. Si bien su muerte fue el más grande ejemplo del pecado del hombre contra Dios, también fue la expresión suprema del amor de Dios hacia el hombre. Ese término es necesario. El sufrimiento de Jesús está en ese término. Es necesario. No en un determinismo incondicional ni en una determinación heroica. Jesús no buscaba ser un héroe como lo son de que estos personajes, ¿verdad que sí? Que vino a salvar a la humanidad, Superman o el Hombre Araña o los super amigos. Él no vino a hacer una hazaña heroica, simplemente, sino en sumisión voluntaria a la voluntad del Padre, según
el escritor Carson. Entonces los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas que acabamos de leer, ellos juntos formaban el Sanedrín, el Tribunal Supremo de Israel. ¿Y qué habían determinado esos tres grupos? Los escribas, los principales sacerdotes y los ancianos. ¿Qué habían determinado ellos? Jesús debe ser ejecutado. Hay que matar a Jesús. Yo no sé si usted vio alguna película cristiana, ¿verdad? En la televisión, en esta semana, de la vida de Cristo. Yo espero que la haya visto, aunque sea. Aunque no se dice todo ahí en esa película, y se le añade algunas cositas, pero por lo menos tiene la idea de qué pasó. Entonces, mis hermanos, también era necesario morir y era necesario ¿qué? Resucitar al tercer día. Bendito sea el Señor. Hubiéramos estado nosotros sin rumbo, sin esperanza. Vamos a ver ahorita eso, si Cristo no hubiera resucitado. Vamos a ver cuántas cosas dependen por causa de la resurrección de Cristo. Y por ese motivo, semana tras semana, cada primer día de la semana, estamos aquí haciendo ¿qué cosa? Celebrando la resurrección de Cristo por la mañana, porque Cristo resucitó ¿cuándo? Por la mañana. Vamos a ver el horario más o menos. Entonces, era necesario resucitar el tercer día. Los discípulos probablemente estaban tan sorprendidos cuando Jesús dijo que sería muerto en Jerusalén, que estas palabras no les penetraron. Jesús le dijo, voy a morir, señores, se lo estoy diciendo antes, para que cuando pase no estén sorprendidos. Y voy a resucitar al tercer día. Y vamos a ver ahorita, mis hermanos, eso fue una sorpresa para ellos. Entonces, mis hermanos, Jesús lo anunció. No fue de que, óyeme, los romanos apresaron a Jesús y lo van a matar con una muerte que solamente se mataba a los delincuentes en ese entonces. Los peores delincuentes. Es como decir la silla eléctrica. Pero como no había electricidad. Y entonces, ¿qué será de nosotros? ¿Apresaron a Jesús? Lamentablemente, los discípulos, Jesús les dijo, yo voy a resucitar, señores. Los discípulos como que se le entró por un oído y se le salió por el otro. Vamos a ver eso. Esté pendiente. Pero ya vimos que Jesús lo anunció, para que vean que Él es el Todopoderoso, el verdadero Dios, y que no podía ser retenido por la muerte, ni por el diablo. Vamos a ver ahora, mis hermanos, la resurrección verídica de Cristo. Todas las personas mueren. ¿Hay alguna persona que nunca haya muerto? ¿Usted conoce alguno que nunca ha muerto? Mire, pueden llegar lejos. Pueden llegar lejos. El que más duró en esta tierra, según los registros bíblicos, es Matusalén. ¿Usted sabe cuántos años duró Matusalén? 900 años. ¿Y qué pasó con Matusalén? Se murió.
¿Ve? Entonces, todos mueren y a la mayoría, no a todos, se le prepara su sepulcro, su tumba, incluyendo las personas más prominentes y llamados sabios, maestros, un grande. Y con todo y ser llamados sabios, eso no le ha valido de nada para tratar de evadir la muerte cuando mueran. No, yo soy un hombre muy sabio, yo no puedo morir. No, yo fui el que fue a la luna, yo no puedo morir, yo fui a la luna. No, pero yo descubrí la energía eléctrica, yo no puedo morir. Ah, pero yo descubrí la penicilina, yo tampoco puedo morir. Ah, que yo fui el que hice el primer trasplante de riñón, yo no puedo morir. Ah, no, pero yo fui el que me gané el premio Nobel de la Paz. Yo no puedo morir. Todos mueren. Y usted va en la historia, está registrada dónde lo enterraron. Y si usted va a ver dónde está la tumba, usted la va a encontrar. Y ahí van a estar, aquí depositan los restos de fulano de tal, gran qué sé yo qué, qué sé yo cuándo. ¿A quién podemos mencionar, mis hermanos? Mahoma, que fueron de los líderes religiosos y todavía mucha gente lo sigue. Buda, usted habla en contra de Buda en un país por ahí y usted lo llevan preso, cuidado si lo condenan. ¿Quién más? Una buena mujer fue la Madre Teresa de Calcuta. ¡Wow! Pero también, ¿quién más? Mahatma Gandhi. ¡Wow! Pero de los últimos que han pasado, Juan Pablo II, qué hombre ni más carismático. Sin embargo, mis hermanos, hay muchos más. Yo me quedé corto. Todos, hasta Juan Pablo Duarte, Francisco Rosario Sánchez, Ramón Matías Mella, todos se murieron. Y todos se les tiene un sepulcro. Y a todos se les tienen los huesos ahí. Si ya no es que están ceniza uno de ellos. A todos ellos usted le encuentra la tumba. Usted puede ir hasta de viaje de turismo y dentro donde usted va a ese turismo, usted va a encontrar y lo van a llevar ahí, donde murió fulano de tal. Sin embargo, con Jesús no sucede lo mismo. Y fue un ser humano, 100% Dios y 100% hombre. Con él no pasa lo mismo. Y anduvo sobre esta tierra. Era de carne y hueso. Fue el más sabio de todos los sabios. O es. ¿Por qué, mis hermanos, no sucede lo mismo? Porque cuando fueron a ver el cuerpo de Cristo, la tumba estaba ahí. Y hoy en día yo creo que todavía se hacen excursiones para Israel y le pueden mostrar hasta la tumba de Cristo. Pero cuando usted entra en la tumba de Cristo, ¿qué va a encontrar? Que está como vacía. Bendito sea el Señor. ¿Y por qué está vacía? Porque vinieron el Zacatecas y limpió eso ahí. Porque resucitó. Amén. Miren, mis hermanos, lo que dicen en Mateo 24, en Lucas 24. Bueno, quiere ser ahí mismo en Mateo 28. Miren lo que dice Mateo 28.
Estamos viendo la resurrección verídica de Cristo. ¿Qué dice la palabra de Dios en Mateo 28? Dice así la palabra de Dios. Pasado el día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? El sábado. Pasó. Al amanecer del primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de semana? Domingo. Como hoy. Vinieron María Magdalena y la otra María a ver el cuerpo, a ver el sepulcro. Le habían quitado la vida a Jesús. Ya Cristo había entregado su vida cuando sucedió esto. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, ¿qué pasó con la piedra? Fue removida. Fue removida. Porque así era la forma, en algunos casos, de los sepulcros. No es como ahora que usted entierra a una persona y le pegan bloques con cemento. Antes era una piedra que giraba y sellaba la tumba. Después que Jesús murió, estas mujeres fueron a ver el sepulcro. Y mis hermanos, como era bien pesada la piedra, Dios permitió un terremoto, ¿verdad? Hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando a través del terremoto, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas, ¿qué pasó? Temblaron y se quedaron como muertos. Usted a veces no se ha asustado tanto que se queda como frisado. Porque habían visto algo fuera de lo normal. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, ellos son los que están temiendo. Ustedes no tienen que temer. Porque yo sé que buscáis a Jesús. Yo sé por qué están aquí ustedes. No teman, tranquilas. El que fue crucificado. Ustedes están buscando a Jesús. El que fue crucificado. No es otro Jesús, no. No era Jesús de Arimatea, José de Arimatea. No era más nadie. Era Jesús el que fue crucificado. No fue el ladrón que fue crucificado que ustedes andan buscando. Ustedes andan buscando a Jesús. ¿Y qué sucedió, mis hermanos? ¿Qué le dijo él? No está aquí. Mujeres, no está aquí Jesús. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Pues ha resucitado. Como dijo. Él se lo dijo. Ustedes están oyendo. Él se lo dijo a ustedes. Esto no es algo que sucedió por casualidad. Él se lo dijo. Venid. ¿Quieren comprobarlo? Vete al lugar donde fue puesto el Señor. Vengan a ver para que ustedes se den cuenta. Resucitó. Él se lo dijo. ¿Ustedes se recuerdan que vimos que él lo dijo? Entonces, mis hermanos, y le siguió diciendo: ¡Ey, pronto! Díganle a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y dice el 8: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar la nueva a sus discípulos.
mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro. Bendito sea el Señor. Entonces, mis hermanos, vamos también ahora a ir a Marcos 16. Algo interesante, mis hermanos. ¿Sabe que los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no siempre narran todos los acontecimientos de la vida de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? Algunos coinciden, otros no. Y a veces uno solo es que narra un hecho. Pero en cuanto a la resurrección de Jesús, los 4 evangelios, ellos 4 registraron la resurrección de Jesús. Para que no haya duda. De diferente ángulo. Casi diciendo lo mismo. Marcos 16. Dice allí la palabra de Dios. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. ¿Para ungir a quién, mis hermanos? El cuerpo de Jesús, que era la costumbre que se hacía con los muertos en aquel entonces. Simplemente, usted saber que fueron a ungirle, que iban para ungirle, ya estaban demostrando qué cosa. Ya estaban pensando qué cosa. Que iban a encontrar el cuerpo ahí. Pero entonces, Jesús le dijo que él iba a resucitar el tercer día. ¿Qué es lo que llaman de que a ungirle? Mis hermanos, a veces hay cristianos que están siendo cristianos y tan lejos, tan como lejos, su mente está lejos de lo que Dios dice en su palabra. Vamos a ungirle. Y muy de mañana, eso sí, se levantaron muy temprano. Por eso los domingos debemos levantarnos muy temprano para venir a celebrar la resurrección de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana. ¿Cuál es ese día? Domingo. Vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Ya ustedes saben qué fue lo que pasó, ¿verdad? Cuando vieron removida. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Oh, ¿y esto? Mas él le dijo: no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno. No está aquí. Mujeres, él no está aquí. Bendito sea el Señor. Él no está. Mirad el lugar, vengan a ver, que yo no le estoy hablando una cosa por otra. Vengan a ver. Sean ustedes testigos. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a los discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Ellas estaban como sorprendidas. Ellas pensaban que iban a encontrar a quién, mis hermanos, en el sepulcro. El cuerpo de Jesús. Pero ya Jesús le había dicho a ella que iba a resucitar. Mi hermano, a veces a nosotros se nos dice, Dios nos dice las cosas y se nos entra por un oído y se nos sale por el otro, y después que nos pasan las cosas, ¡ay! ¿Y qué pasó, Dios? Porque ya tú lo sabías.
Mira a ver lo que dice ahora Lucas 24. Es el mismo, no es que Jesús resucitó todas las veces que estoy leyendo, mis hermanos. Es que cada uno registró lo que pasó. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Y hallaron, ¿qué cosa? Removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor. ¿Por qué? Porque había resucitado. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Usted alguna vez ha ido a buscar en el cementerio a alguien que está vivo? ¿Verdad? ¿Usted ha ido a buscar a alguien que está vivo al cementerio? Porque en el cementerio no se busca a la gente que están vivas. Claro, ahí casi no sucede, muy pocas veces. Quizás alguien vaya, se siente triste y va a llorar a alguno, y fulana, y fulano. Ay, seguro se fue al sepulcro, a llorar a la tumba de fulano. Eso pasa en los primeros días o en los primeros años. Pero no se suele buscar a alguien entre los muertos, una gente que está vivo. Se puede buscar en el hospital, se puede buscar en la cárcel, se puede buscar en diferentes lugares. Y quizás alguien diga: pero vamos al cementerio. ¿Quién sabe si allí decidió quitarse la vida? Entonces, mis hermanos, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. ¡Acordaos! Ay, mis hermanos, esa palabrita sí es dura a veces. Acuérdate que yo te lo dije. Mire, mis hermanos, a veces no queremos escuchar la palabrita acuérdate. ¿Tú te acuerdas? Acuérdate. A los cristianos, mis hermanos, lamentablemente hay que acordarle muchas veces nuestra responsabilidad delante de Dios, porque se nos olvida fácil. Acuérdate. Eso lo dijo Jesús. ¿No te acuerdas? El ángel tuvo que decírselo, porque ¿quién más se lo iba a decir? Tuvo que venir un ángel a decirle: acuérdate. Porque regularmente, mis hermanos, las cosas se nos olvidan. Y hay que acordarnos las cosas. Dice: acordaos de que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite el tercer día. ¿Qué sucedió en el versículo 8? ¿Qué dice el versículo 8, mis hermanos? Es tremendo esto. ¿Qué dice la Biblia ahí? Entonces ellas se acordaron. Ay, sí, es verdad. Oye, sí, él lo dijo. Oye, tuvo que venir un ángel a decirse: acuérdate. Y volviendo del sepulcro, dieron las nuevas todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Pero tuvieron que acordárselo. Acuérdate. ¿Qué dice Juan 20 también? Juan
el capítulo 20. Dice la palabra de Dios allí en Juan 20. El primer día de la semana, fíjese que siempre hace hincapié que es ¿qué día que resucitó Jesús? El primer día de la semana. Y por eso es que el primer día de la semana celebramos la resurrección de Jesús, que es el domingo. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a que más amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado el cuerpo se han llevado del sepulcro al Señor. Oiga hasta lo que pensó María. Ella no pensó que había resucitado. Ella no se acordaba de eso. Ella lo que dijo fue: se robaron el cuerpo de Jesús, Pedro. ¿Y ahora qué vamos a hacer nosotros? Se han llevado el cuerpo de Jesús. Ella no dijo que resucitó. Y lo más serio es que no sabemos dónde le han puesto. Ay, mis hermanos, y Jesús le había dicho: voy a resucitar al tercer día. Ahora ella dice que fue que se lo robaron. Y no sabe dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. O sea, ellos tampoco sabían. Porque le hubieran dicho: pero mujer, recuérdate que él dijo que iba a resucitar al tercer día. ¿Qué es lo que tú estás buscando de que se llevaron el cuerpo de Jesús? ¿No te acuerdas? Tampoco los discípulos creían esto. También se le había olvidado. Ay, mis hermanos, cuántas cosas se nos olvidan a nosotros. Tan importantes. Bueno, Pedro fue corriendo. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. Y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario, el que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Eso es fe, mis hermanos. Eso es fe. Ver para creer. No. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Hay muchos cristianos que tienen que ver para creer. Y muchos impíos también. Cuando Dios me toque. Pero que esto pase dentro de creyentes, no puede ser. ¿Tú crees que Dios te puede sanar? Sí, puede ser. ¿Tú crees que Dios puede salvar a tu marido? Bueno, yo no sé. ¿Tú crees que Dios puede obrar en la conducta de un hijo, de un primo, de un hermano? ¿Tú crees que Dios puede sacar a alguien de la droga, de la homosexualidad, del alcoholismo? Dice Jesús: al que cree todo le es posible. Amén. Pero qué triste es que tenemos que ver para creer.
Este discípulo creyó después que vio. Él no creía que Jesús iba a resucitar. Pero tuvo que ver la tumba vacía para poder creer. ¿Qué necesitamos nosotros, mis hermanos, para que Dios, hacerlo entender Dios a nosotros que tenemos que mejorar algo? Tiene que venir un ángel a decirnos, acuérdate. O tenemos que ver. Porque oiga lo que dice el 9. Porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase a los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pedro y Juan, mis hermanos, que eran los que estaban ahí, no entendieron las escrituras que declaraban la resurrección de Jesús. Esto se evidencia en el relato que ya vimos de Lucas. Jesús había profetizado su resurrección, como lo vimos, pero ellos no lo admitían. En la época en la cual Juan escribió este evangelio, la iglesia había crecido en su comprensión de la resurrección profetizada del Mesías consagrada en el Antiguo Testamento. Mis hermanos, hemos visto que hubo un terremoto, ¿verdad que sí? Los guardias romanos se desmayaron por el miedo. Marcos, Lucas y Juan no mencionan a los guardas. Así que pudieron haber huido tras despertarse y encontrar la tumba vacía. Con certeza, las mujeres llegaron poco tiempo después. Inclusive, mis hermanos, para decir que era mentira que Jesús se había resucitado, porque todavía hay mucha gente hoy no cree que Jesús resucitó. ¿Usted sabe lo que hicieron, mis hermanos? Sobornaron a los guardias. Porque recuérdese, si usted lee cuando Cristo murió, ¿qué sucedió, mis hermanos? Que pusieron unos guardias ahí, mire, los principales sacerdotes fueron donde Pilato y le dijeron, mira, manda guardias ya a la tumba. ¿Tú sabes por qué? Porque de nada van a venir los discípulos a robarse el cuerpo, porque, óigame, los sumos sacerdotes tenían pendiente que Jesús había dicho que iba a resucitar al tercer día. Y por eso le dijeron a Pilato, manda guardias, porque él dijo que iba a resucitar después de 3 días. Ahora, después de los 3 días, ya trae los guardias de ahí, porque en ellos se los llevan. Y bueno, mandaron a los guardias. ¿Y usted sabe qué? Mire lo que dice Mateo 28:11. Estamos viendo, mis hermanos, que es verídico la resurrección de Jesús. ¿Qué dice Mateo, mis hermanos? 28:11. Mientras ellas iban, recuérdense que las mujeres fue que vieron que el sepulcro vacío. Fueron primero las mujeres. He aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿De qué cosas, mis hermanos? Mire, señores, mire, de verdad Cristo resucitó. ¿Ustedes sabían eso? Mire, sacerdote, anciano, escriba, mire, señores, Jesús resucitó. Y reunidos con los ancianos, hubo consejo. Señores, hay gente que se reúne para lo malo. ¿Y qué hicieron después que terminaron el consejo? Dieron mucho dinero a los soldados, a los guardias.
Lo sobornaron. Hoy eso no pasa, ¿verdad que no, mis hermanos? Hoy casi nadie soborna a nadie. Los funcionarios nunca son sobornados, por lo menos en este país. Ni los guardias, ni la policía, ni los jueces. Nadie es sobornado, ¿verdad que no, mis hermanos? Pues una práctica vieja. Tiene más de 2000 años esa práctica de sobornar. No nos sorprendamos si todavía se soborna a las autoridades. Diciendo, miren, le vamos a dar mucho dinero, por oigan lo que ustedes van a decir. Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron. Miren, no fue que resucitó, lo que pasa fue que vinieron de noche los discípulos y se lo robaron. Estando nosotros dormidos, oye, son tan malos, que ellos estaban aquí. ¿Para qué estaban ellos ahí? Para vigilar, ¿qué cosa? Que no se llevaran el cuerpo de Jesús. Y ahora lo que los sacerdotes le están diciendo, no, ustedes van a decir que se durmieron, y mientras ustedes estaban dormidos, se llevaron el cuerpo. Entonces, hay gente, mi hermano, que por dinero, mire, hasta si tiene que hablar en contra de él mismo, habla en contra de él. Por dinero. Y si esto lo oyera el gobernador, oigan lo que ustedes van a hacer. Nosotros les persuadiremos y os pondremos a salvo. Así que no se preocupen por eso. Mi hermano, mire, se oye de muchos casos que han pasado, que buscan un chivo expiatorio para que el verdadero culpable no lo toquen. Mira, tú dices que fuiste tú. Eso suele suceder también cuando sucede un accidente, que el que está manejando no tiene ni licencia, o es menor de edad, o es un grande, y pone al otro de que, mira, tú vas a decir que tú eres el que estaba manejando, ¿oíste? No te preocupes, que yo te voy a sacar de la cárcel, tranquilo, pero di que eres tú que estaba manejando y déjame lo otro a mí. Ay, cuántas mentiras se hablan, mis hermanos. Por eso es que se dicen que si la historia se escribiera como debiera ser, fuera muy diferente a como nos lo han contado. Dice, nosotros les persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, ¿qué dijeron? No vamos a tomar ese dinero, no. Nosotros vamos a decir la verdad. Dijeron ellos eso. Mire lo que dice el versículo 15. Y ellos tomando el dinero. No. Ay, hombre, que yo diga que estaba durmiendo, eso no es nada. Total, esta gente me están apoyando. Yo digo que estaba durmiendo. Si se ríen de mí, y eso, ¿y qué me importa? Yo lo que tengo unos chelitos bien clavados aquí ya. Hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy, o hasta el día en que se escribió este libro de Mateo. Bueno, mis hermanos, hoy solamente pudimos ver que Jesús anunció su muerte y que resucitó también de una manera verídica. El domingo, Dios mediante, vamos a tener que terminar este tema porque no llegamos a la importancia de la resurrección de Cristo. ¿De acuerdo, mis hermanos? Entonces, y todavía tenemos que concluir con una cita de la vericidad de la resurrección de Cristo. Así que vamos a dejarlo hasta ahí, mis hermanos. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, gracias porque ella es la verdad, nos enseña la verdad.
Oh Señor, gracias por Jesús. Gracias por su resurrección. Gracias, Señor, porque está vivo. Gracias, Señor, porque nos da la esperanza de vida eterna y ya la tenemos realmente. Solamente, Señor, es ya pasar a la eternidad cuando usted nos venga a buscar o usted venga por su iglesia, Señor. Por lo tanto, Padre, perdónanos también porque las veces que se nos ha tenido que acordar las cosas tuyas porque se nos ha olvidado. Perdónanos, Señor. Ahora, Señor, siga dirigiendo lo que resta en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos.